Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia. Los niños pueden salir a su culto de escuela dominical en la parte de arriba y mientras tanto recibimos a nuestro anciano Sebastián Maldonado, que nos trae la palabra el día de hoy. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, sí. Ahí está, me dices, Will. Ahí está bien, sí, chévere. Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder verles hoy. Dios tiene extrañas maneras de hablarnos, Dios tiene extrañas maneras de comunicarse con nosotros. Y digo extrañas porque uno no siempre está preparado para la forma en la que Dios va a obrar. El día de hoy Juan Fran nos decía a través de la alabanza y la adoración que son una forma de oración, que son una forma de alabar, una forma de tener intimidad con Dios, que es cierto. Y también son una preciosa manera de recordar. Hoy cantamos algunas de esas que, como decía la radio, son viejitas y juntitas, ¿verdad? De hace muchos años. Y es inevitable cuando uno las canta cerrar los ojos, y cuando el Señor va ministrando nuestras vidas, automáticamente el tiempo retrocede. Y retrocede para recordar a personas, para recordar a circunstancias. La primera canción que aprendí a tocar en guitarra, de las poquitas que sé, justamente fue Tu Fidelidad. Y fue Tu Fidelidad en el marco del embarazo de mi esposa, de mi primer hijo. Y fue la canción que yo les canté a mis dos hijos cuando nacieron, cuando les tuve en mis brazos la primera vez. Entonces, entiendo la emoción de Juan Fran porque yo la he vivido. Cuando se te rompe la voz por cantar con tus hijos la primera vez una canción que de alguna manera te ministra y te recuerda la fidelidad de Dios. Así como también recordar es inevitable a hermanos que la cantaban como un himno en esta iglesia. Y dos nombres vinieron a mi mente, a quienes honraremos siempre como ancianos de esta iglesia, nuestros hermanos Cristian Villasís y Alfredo Grijalva, que la cantaban en cada reunión de ministerio de varones, como un himno para los varones de aquel tiempo, que ciertamente debemos retomar porque es un himno para la gloria del Señor. Y en ese
aspecto es que quiero invitarles en esta mañana a que también hagamos un poco memoria, porque estudiar la palabra del Señor también es hacer memoria, es irnos hacia atrás, es leer cosas que pasaron, que las hemos leído quizá muchas veces y que hoy tenemos la posibilidad de volver a hacerlo, pero con otros ojos, porque los ojos del verdadero creyente se van renovando con el tiempo, su entendimiento se va reestructurando y reformando, de tal manera que cada día aprende algo nuevo de Dios. Ese Dios maravilloso y ese Dios vivo que nos dejó su palabra, una palabra viva, una palabra eficaz, es el que nos convoca el día de hoy. Les invito a que oremos para ponernos a los pies de Él. Padre amado, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Una muestra más, Señor, de tu amor y de tu gracia. Una muestra más de tu misericordia, de tu poder, a quien nosotros podemos regresar a ver siempre, Señor, que eres tú, a quien o en quien nosotros podemos confiar en todo tiempo, a quien debemos recurrir en todo momento. Y hoy, Señor, venimos a tus pies para darte gracias y para poner a tus pies también este tiempo de predicación de tu palabra, pidiéndote por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre hoy y el que nos dirija para poder cumplir con tu plan y con tu propósito. Que tu nombre sea exaltado. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos, amén y amén. Hace un par de años ya empezó a sonar muy fuerte este tema de la IA, ¿no es cierto? De la inteligencia artificial. Y claro, pues muchos empezamos a jugar con eso y recuerdo una vez que Juanfran mismo me decía, mira, aquí podemos pedirle a la IA que escriba una prédica en el estilo de una persona con cierto tema y con cierto número de palabras. Uno le daba enter y de ahí escribía absolutamente todo. En ese momento, pues claro, la sorpresa era grande, pero al mismo tiempo nos llegó la preocupación, que compartimos los dos porque era una conversación privada en aquel momento, de que en alguna circunstancia, quizá en algún momento del tiempo, en esta o en cualquier iglesia, se prediquen mensajes que han salido de un computador. Lo dejamos ahí porque dijimos, Dios nos libre, no lo hagamos y listo. Pasó el tiempo y en algún momento yo les comenté que lastimosamente sí detectamos en esta iglesia justamente alguna prédica que había salido de un computador. Penoso y doloroso. Lo hemos compartido en otros espacios. Ha corrido un poco más de tiempo y hace un par de semanas me llegó una promoción a través de redes sociales en la que me ofertaban entregarme una herramienta de inteligencia artificial específica para predicación. Y el mensaje decía, palabras más, palabras menos, hermano pastor, hermano predicador, no se preocupe más porque predicar el domingo. Usted tranquilo. Dígale usted qué quiere que sea predicado, dele enter. ¿Cuánto tiempo quiere demorarse? ¿30, 40, 50? Usted solo le pone el tiempo y desarrolla la prédica. Al mismo tiempo de eso me llegó otra oferta. Ya saben ustedes que las redes sociales nos escuchan, ¿no? Y uno cuando conversa, seguramente voy a tener en el teléfono otro tanto más de eso. En el que me ofrecían un acceso a una herramienta en línea que ya tenía las prédicas hechas. ¿Sí? 500 prédicas para predicadores. Vaya. Fui a la librería cristiana hace alrededor de un mes, 5 semanas exactamente, y mientras curioseaba, porque a mi esposa no le gusta mucho que yo entre ahí, no porque sea cristiana, sino porque regularmente siempre compro algo. Y cuando entro allá, veo en la parte del fondo a la derecha un libro grueso que decía Guías para el predicador, 1000 sermones de los mejores autores para que usted pueda predicarlos en su iglesia. Eso me llevó a tener una conversación corta con la persona que atendía la librería. Le dije, oye, disculpa que te pregunte, ¿pero alguien compra esto? Entonces me dijo, la verdad, hermano, es que sí compran. Te voy a hacer una sola reflexión. Se llama Andrés, este amigo. Le digo, Andrés, mira, la predicación de la palabra es la exposición de la verdad revelada de Dios por medio de su palabra desde un púlpito. Y esa verdad revelada no puede revelarse a los corazones de ningún predicador de no mediar por la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Dicho de otra forma, yo no puedo esperar que un bosquejo, que un libro, que una inteligencia artificial
sea la que ministre a una congregación, porque el Espíritu Santo no está en ese libro, no está en la inteligencia artificial. Y solo el Espíritu Santo sabe lo que la congregación de una iglesia en un día determinado y a una hora requiere escuchar de Dios. Por lo tanto, no hay forma de reemplazarlo. Hacer eso es reemplazar la obra del Espíritu Santo por una hoja, por un cuaderno, por un robot. Me ha apenado mucho, como me apenó mucho más que haya gente que sí lo compre, hermanos. Pero sí quiero pedirles, invitarles a que no dejemos de orar nunca, porque en el púlpito de esta iglesia, independientemente de quién esté parado con temor y con temblor del Señor, sea única y exclusivamente la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, la que sea predicada. Y que Dios no permita que nunca nada ni nadie suplante eso o pretenda hacerlo desde este púlpito. Y les pido esto porque sabemos que todos somos pasajeros. El Señor tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Y cuando eso pase, si eso sucede en algún momento, quien venga y quien esté al frente de ustedes como congregación, siendo parte de la administración en la palabra, tiene que ser un siervo que tenga temor y temblor de Dios. No por miedo, sino por amor a Él. Cuando preparaba el mensaje de esta mañana, pensaba en algunas cosas, porque es una porción que, como la van a escuchar ahora, es una porción bíblica muy tradicional de otras épocas, de la época navideña de manera puntual. Pero quería pedirle a Dios que nos dé una visión más clara de lo que nos quería mostrar, para no quedarnos solamente con la narración, sino dar un paso más, un paso hacia lo que Dios quiere que entendamos que es distinto, o el enfoque que le tenemos que dar que puede ser distinto a otras ocasiones. Y quiero compartirles ahora esto, hermanos, pidiéndole a Dios que nos dirija el día de hoy con ese amor tan grande que Él nos tiene y con el respeto que debemos merecerle a Él siempre. Les invito por favor a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Quiero recordarles que el objetivo de esta predicación, de este ciclo de predicación, es justamente presentar a Cristo, ¿no es cierto? Y pues para eso tenemos que ver los ámbitos de su vida. Les invito a que por favor, conforme lo encuentren, tengan la bondad de ponerse de pie. Y vamos a dar lectura a estos 7 versículos del segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Tomen asiento, por favor. Conviene que recordemos algunos detalles importantes de quién está escribiendo esto. Los hemos mencionado, pero hay que recordarlos y tenerlos presentes. Lucas, el médico Lucas, narra los acontecimientos relacionados a la vida del Señor de una manera muy detallada, muy precisa, de tal forma que cualquier persona que no conozca de la fe judía pueda entender la narración con facilidad. Lucas es un evangelio escrito para los griegos, para los gentiles, para los que no somos judíos. Por lo tanto, ustedes no van a encontrar alusiones directas en el Evangelio de Lucas hacia la tradición judía de manera directa, aunque sí, Lucas sí parafrasea ciertos elementos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso sí. Pero lo hace porque era importante dar cumplimiento o mostrar el cumplimiento que Dios había dado de sus propias promesas en aquel tiempo y de esa manera puntual. A recorrer aproximadamente 450, 500 años hacia atrás, cuando el profeta Isaías estaba profetizando sobre la destrucción y el exilio, y en ese momento también llega palabra del Señor a él sobre lo que habría de suceder, el Mesías que habría de venir. Profecía que se cumple 450, 500 años después de la muerte de Isaías. Recuerden ustedes que una de las características de la profecía en el Antiguo Testamento era que para distinguir un verdadero profeta de un falso profeta se medía el cumplimiento de lo que decía.
Si se cumplía la palabra que el profeta había traído, se consideraba que era una profecía venida de Dios. Si es que no se cumplía, se le consideraba un falso profeta. ¿Y qué les pasaba a los falsos profetas? ¿Perdón? Les mataban. ¿Y cómo les mataban a los falsos profetas? Les apedreaban. La profecía no solamente tiene que ver con decir el futuro, sino con expresar la voluntad de Dios. Que Dios puede hablar del futuro, del presente o del pasado, porque Dios está fuera del tiempo, es otra historia. Pero la profecía simplemente es hablar por alguien más. Y en este caso los profetas de Dios estaban hablando por Dios. O algunos pretendían hacerlo por Dios, aunque no necesariamente terminaban por cumplirlo. ¿Cómo identificamos esto en esta historia? Que hay profetas como Isaías que no solamente hablaron de cosas que iban a pasar en el corto plazo en ese momento, con el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y cómo iban a ser conquistados, sino que había profecías que iban a ir mucho más allá de eso. Isaías cerró sus ojos sin ver el cumplimiento de esa profecía. Sin embargo, hubieron muchas otras profecías de este mismo caballero que Dios le reveló y que se cumplieron efectivamente en el Israel y en Judá de aquel tiempo. Por eso, en la tradición judía, Isaías es considerado uno de los grandes profetas, ¿sí? De los más importantes de todos. En cuanto a la precisión histórica de Lucas, los nombres, los hechos, los protagonistas dan fondo y refuerzan la veracidad de cada hecho. Todo lo narrado en esta porción ha sido verificado y cuenta con una serie de textos históricos que lo respaldan, ¿sí? No solamente hablamos de la Biblia, que es nuestra fuente total, y nosotros le creemos a la Biblia sin necesidad de otras herramientas. Sin embargo, si a usted le gusta la historia, si quiere saber sobre la cultura, usted va a encontrar muchas cosas en el Evangelio de Lucas que le van a ayudar a tener claro cómo era la cultura de aquel tiempo, ¿sí? Y por eso es tan interesante cómo escribe él. Hoy en día, para nosotros es muy sencillo hablar de hechos documentados y de material de respaldo, pero no siempre fue así. Sin embargo, Dios hace gala de su magnificencia, preservando cuidadosamente su palabra para que hoy podamos gozar y deleitarnos en ella con la misma precisión de quienes lo leyeron por primera vez hace ya casi 2000 años. Quien solamente se queda en el texto, hermanos, podría presumir equivocadamente que los gobernadores de ese tiempo tenían poder sobre todo lo que pasaba, incluso sobre el mismo Jesús. Porque si solamente leo el texto, pienso y digo, mira, hay un edicto de un César, de un emperador romano, y se cumplió. Y estaba gobernando Cirenio en Cirene, y él estaba gobernando, y todo se cumplió en el tiempo de él. Equivocadamente podríamos llegar a creer que algún humano, por poderoso que sea, tenía injerencia incluso sobre el mismo Dios, porque lo que ellos decían se hacía. Yo les quiero recordar, hermanos, que no hay detalle en toda la creación que pueda moverse de acá a acá o de aquí a acá si Dios no lo permite. Así de fácil. Nada sucede sin la veña de Dios. Eso no necesariamente significa que sea lo que Dios quiere, ojo, ¿no? Es lo que Dios permite, que son temas un poquito distintos, tal vez de harina de otra conversación y en otro momento. Porque sí, Dios no quiere que nosotros pequemos y sin embargo lo permite porque nos ha dejado que nosotros mismos entendamos la consecuencia de nuestra condición. Eso sí. Pero a Dios no le agrada que nosotros pequemos. No hay forma alguna en la que eso puede ponerle contento. Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto bíblico, vemos que hay cosas que pasan, incluso algunas que parecen malas y otras hasta ridículas, de las que Dios se sirve para su plan y para su propósito. Cosas que siguen pasando en el tiempo de hoy, porque también vemos gobernantes que hacen muchas cosas disparatadas. Sin embargo, la palabra nos manda, Romanos 13:1, sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Por lo tanto, lo que Jesús hizo y los acontecimientos del nacimiento de Jesús son una muestra del cumplimiento de su propia palabra. Jesús no vino a orquestar una revolución en contra del César, ni de Herodes, ni de ningún otro gobernador de ese tiempo. Su venida al mundo, su plan de redención tenían otro objetivo y otra índole. Recuerden ustedes que en el grupo de los apóstoles había al menos 2 personas que contendían y que tenían problemas porque pensaban que Jesús iba a ser un líder militar que les iba a liderar a emancipar a Israel del yugo de los romanos en aquel tiempo. Recuerden ustedes que lo gracioso de todo esto es que los judíos hasta el día de hoy siguen repitiendo que siempre han sido un pueblo libre,
Cuando en la práctica la narración bíblica nos dice que siempre han estado muy lejos de la libertad, por su propio pecado, por supuesto. ¿Sí? Siempre han estado tras el yugo de alguien más o bajo el yugo de alguien más. Pero Dios permitió eso también y se ha servido de eso hasta este tiempo. Y en esta situación en la que estaban, Roma es la que reinaba y Roma estaba reinando poquito tiempo. De hecho, ya vamos a hablar un poquito de historia, pero era poco el tiempo que Roma tenía como imperio en ese momento. Antes fue una suerte de república. Y antes de eso encontramos otra historia donde nos encontramos a los griegos y demás, dentro de esos 400 años de silencio desde la última profecía de Malaquías hasta Mateo. ¿Sí? Ahí encontramos esto. Si a ustedes les gusta la historia, ¿sí?, podrían leer los libros de Macabeos, que no son parte de nuestro canon bíblico, pero que son parte de la historia de los judíos de Israel como tal, y que puede ser útil para poder entender un poquito qué pasó en esos 400 años, ¿sí? Solamente como una referencia histórica. Les invito a que escudriñemos esta porción bíblica entonces a la luz de esos hechos y de estos elementos que Lucas nos está aportando. Existen muchas formas de estudiar la Biblia, ¿sí? Hay varias maneras en las que se puede estudiar, se puede hacerlo sistemáticamente, históricamente, linealmente, pero hay una que me llama mucho la atención y tiene que ver con hacerle preguntas a la palabra de Dios. Es decir, tomo un tiempo para leer un texto e ir preguntándole al texto qué es lo que pasó, de tal manera que la palabra misma me vaya respondiendo y yo pueda entender en una suerte de preguntas y respuestas qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy. Y quiero proponerles ese ejercicio para la porción de hoy. Versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué es un edicto? Primera pregunta que le hacemos, ¿qué es un edicto? Cuando nosotros pensamos en los edictos, pensamos en una especie de promulgación de un decreto, de una orden que viene de una autoridad jerárquica superior, ¿no es cierto? Algo que es de obligación, de obligatorio e inmediato cumplimiento para las personas que están bajo esa ley, ¿sí? Eso es lo que es un edicto. Y entonces me pregunto, o nos preguntamos, ¿qué autoridad tenía Augusto César en todo esto? El verdadero nombre de Augusto César era Cayo Octavio Turino, ¿sí? Este joven fue un hijo adoptivo de Julio César, el gran Julio César. ¿Se acuerdan la historia de Cleopatra y demás? ¿Sí? Y Marco Antonio y todo este triángulo amoroso. Bueno, esto viene de allá, ¿sí? Él era un hijo adoptivo de Julio César. Los emperadores romanos, una vez que se abolió la república, empezaron a asumir el nombre de César como un título, ¿sí? Entonces tenían César Augusto, César Tiberio, César, etcétera, ¿sí?, que lo iban asumiendo como tal a lo largo de la historia. Augusto, de hecho, no era un título, pero sí era un calificativo. Augusto era una palabra que se utilizaba en el tiempo de los griegos como una figura de deidad, de un dios. Entonces la idea de Augusto César era no solamente ser un emperador, sino el emperador algo así como enviado de Dios, o el emperador Dios, ¿sí? Ese era el nivel del ego que manejaban los emperadores de aquel tiempo, y eso es lo que buscaba hacer con su nombre Augusto César como tal. Este poder que ellos ostentaban en base a la violencia, en base al ejército más grande, más numeroso, mejor adiestrado o mejor equipado, era lo que les llevó a ir conquistando muy buena parte del mundo conocido de aquel tiempo. ¿Sí? Si hablamos de grandes imperios, este sería el imperio que sucedió al imperio de Alejandro Magno con Grecia, ¿sí? Recuerden que cuando Alejandro Magno muere relativamente muy joven, el imperio griego se dividió en 4 partes. ¿Sí? Esas 4 partes se dispersaron y se pelearon entre ellas, y el nacimiento de Roma tiene lugar con una de ellas y adopta algunas de esas cosas para llevarlas a su tiempo. Solamente como dato histórico, hay 2 cosas y 2 elementos que nosotros podemos rescatar fuertemente de la cultura griega y de la herencia griega. Por un lado, las letras, la filosofía, el pensamiento, que pues definitivamente enriquece mucho a la historia y a la cultura, y por otro lado el idioma, ¿sí? Dios obró para que el idioma griego sea el idioma de la modernidad de aquel tiempo, ¿sí? De tal manera que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y se escribe en griego para que sea más fácil de entender para todos. Piensen ustedes en el inglés de hoy, ¿sí? Si yo quiero irme a cualquier lado y quiero comunicarme con alguien, el inglés es el idioma de nuestra modernidad. El griego lo era para ellos, ¿sí? Si yo quiero tener un texto de amplia difusión en el mundo actual, lo escribo en inglés. Así funciona esto, ¿sí? Es mucho más sencillo. Lo mismo pasó en aquel tiempo y Dios se valió incluso de todo esto. Sobre Augusto César, la historia nos dice que nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo, aproximadamente unos 70 y pico de años.
Gobernó desde el año 27 a.C., teniendo aproximadamente 36 años de edad, y lo hace hasta su muerte a sus 41 años, un poquito más adelante, ¿no? 41 años de gobierno, perdón. Eso significa que él tuvo tiempo de desarrollar algunas cosas dentro del Imperio Romano como tal. Cuando hablamos de Augusto César, vamos a pensar en su legado político en primer lugar. Él fue el que estableció el tema de los senados y las otras cosas que venían funcionando, como dejó para los siguientes Césares después, ¿sí? Ya la antigua república había caído, ya no funcionaba igual, pero en este caso él se sirvió de esto para poder acentuar su poder político. Aparte de eso, él fue el orquestador de una ley tributaria importantísima que ocasionó un gran revuelo dentro del tiempo o de la Roma de aquel tiempo, de la Roma como imperio, ¿no? Ustedes saben perfectamente que la historia del Señor Jesús, cuando la vayamos viendo más adelante, nos vamos a encontrar con los publicanos, que son los cobradores de impuestos, ¿no es cierto? Esa ley, el cumplimiento de esa ley venía justamente de César Augusto. Él dijo, miren, para poder sustentar este imperio tan bonito y tan grande y para que yo pueda darme mis lujos exacerbados, ustedes tienen que pagar impuestos. Así que emitió un decreto que permitía que la gente pueda cubrir esos impuestos, ¿sí? Ahora, muy bien, la palabra aquí nos dice que era un tema para todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de todo el mundo, tenemos que preguntarle a la palabra a qué se refería Lucas con todo el mundo. En este caso, los griegos hablaban de todo el mundo como todo el mundo civilizado. ¿Por qué les digo civilizado? Porque había grupos a los que no consideraban, o asentamientos humanos a los que ni los griegos ni los romanos después consideraban como racionales o como gente que realmente esté civilizada. Por ejemplo, los bárbaros, ¿sí? O los germanos. Ustedes ubican toda la parte norte de Alemania en el mapa, ¿sí? Ahí están, ¿no es cierto? A los germanos les decían bárbaros y ellos no les consideraban civilizados, ¿sí? Y Roma tenía una contienda permanentemente contra ellos. Cuando hablaba de todo el mundo, se hablaba del mundo entre comillas civilizado, toda la parte que había sido conquistada por Roma. En este caso sí, estamos hablando de esta población, de esta parte conocida. Todo lo explicado hasta ahora nos podría hacer pasar, o podría pasar por una clase de historia sin duda, pero lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es cómo Dios se sirve incluso de estas características para poder cumplir con su plan y con su propósito. Dejemos flotando por un ratito la reforma tributaria de don César Augusto por acá y vamos al versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. La siguiente palabra o la siguiente pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿quién fue Cirenio? ¿Sí? ¿Quién es esta persona de importancia y por qué lo nombra la Biblia? Su nombre original era Publio Sulpicio Quirino. Will no es un nombre para un niño, por si acaso, ¿sí? De ninguna manera, digo porque Will está por ser padre, entonces no hay que considerar esa opción. Este señor gobierna en la zona de Siria por 12 años. Recuerden ustedes que el Imperio Romano y los gobernadores romanos de aquel tiempo entendieron que no podían ejercer el control con una sola persona en un territorio tan grande. Entonces, ¿qué es lo que tenía que suceder? Que lo vamos a dividir en provincias y a las provincias en ciudades y vamos a poner gobernadores que nos permitan ir controlando todo de una manera más ordenada, ¿sí? A lo largo de la narración bíblica en los evangelios nos vamos a encontrar con varios nombres de gobernadores y de gente de aquel tiempo cuyo objetivo era cuidar los intereses de Roma, ¿sí? Para eso estaban ahí. El cargo que ocupaba Cirenio era de mucha confianza y de importancia por el poder político. El César no mandaba a cualquier persona a que controle una provincia, porque controlar significaban básicamente dos cosas. La primera, orden, y la segunda, tributos. ¿Sí? El orden, ¿cómo? A base de la fuerza. Aquí no podía haber sediciones, aquí no podían haber revueltas, ¿sí? Y por el otro lado, los impuestos. Tienen que encargarse de cobrar esto porque el César necesita eso para poder seguir financiando su ostentosa manera de vivir. La narración hace énfasis en que fue el primer censo del Imperio Romano, un hito en la organización política, económica y social de aquel tiempo. ¿Por qué era un hito? Porque don César Augusto se dio cuenta de que podía emitir una reforma tributaria y que era maravillosa idea, pero no servía de nada si no sabía a quién tenía que cobrar los impuestos. Entonces hizo un pasito más y dijo, ahora sí, vamos a ubicar cuánta gente hay, dónde están para saber de a cómo le toca a cada uno. ¿Sí? Ese era el objetivo. Versículo 3, de ahí van todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. En la actualidad, hermanos, cuando hablamos de un censo, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes nacieron en provincia? O nacieron fuera de Ecuador incluso, ¿no? ¿Sí?
Tú naciste fuera de la provincia, Lenin. Ah, no eres quiteño. ¿Ah? Mira tú. ¿Sí? Algunos, ¿no es cierto? Yo soy quiteño, pero la familia de mi mamá es de Imbabura. Cuando hacemos censos en este momento, a ninguno de nosotros nos dicen, bueno, viene el nuevo censo nacional año 2020, el último, ¿no? O 21, ¿sí? Así que cada uno se regresa a la ciudad a la que nació. ¿Sí? No lo hacemos de la misma forma. ¿Por qué? ¿Por qué en este tiempo sí se hizo de esa manera? La diferencia es sencilla. En nuestro tiempo, nosotros sabemos exactamente dónde nacimos. Tenemos una partida de nacimiento, ¿no es cierto? Y hay un registro en alguna parte de la ciudad donde usted nació, en donde está su nombre, su apellido, su fecha, su hora y demás. Hay un papel, un documento, un registro digital. ¿Sí? Eso está hecho. Y es sencillo saber dónde nació la persona, pero necesitamos saber ahora dónde vive la persona, que no necesariamente es donde nació. Y por eso se hacen censos de esa manera aquí y ahora. En el tiempo del Señor Jesucristo no teníamos un registro civil. Bueno, pensemos en algún registro que funcione. Sí, tal vez el civil no es la mejor opción en este caso, pero no había tampoco un lugar en donde nosotros podamos ir y revisar dónde nació cada cual o dónde pasó, o cómo pasó, o quién firma. ¿Quién firmaba el acta de nacimiento del Señor Jesucristo en aquel pesebre? ¿Sí? No había eso, por lo tanto, el emperador romano dijo, primero tengo que saber dónde nacieron, ahí les voy a preguntar dónde viven, y en función de eso voy a establecer cuánto les cobro. Así funcionaba el Imperio Romano. Ellos tenían una necesidad adicional a la que nosotros tenemos ahora. Y entonces el objetivo principal, como les dije, era un objetivo económico, los impuestos. Versículo 4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. ¿A qué distancia se encontraba Galilea de Belén? ¿Sí? Y aquí es donde vamos aterrizando el tema. Si ustedes googlean este tema, les va a decir que la distancia entre Galilea y Belén es de aproximadamente 150 kilómetros. En la actualidad, con la vialidad que existe y con los carros que tenemos, aproximadamente 1 hora y 42 minutos de viaje. Pero, si usted lo quería hacer en el tiempo de Jesús, a pie y sin los caminos que tenemos ahora, estamos hablando de un trayecto de aproximadamente 6 días. 6 días, a lomo de burro con una mujer embarazada. ¿Qué tal, no? ¿Sí? Definitivamente al Imperio Romano no le importaban mucho las circunstancias de las personas, simplemente daba una orden y se hacía. En este caso ellos tenían que cumplirlo porque si no la pena era mayor, así es que lo hicieron de esa manera y José y María fueron a lomo de burro 6 días para allá, tal vez hasta un poquito más porque el burro tenía que ir un poquito más lento porque María estaba por dar a luz. Esa era la situación de aquel momento. Hasta aquí dejemos claro algo, como les dije al principio. Así las motivaciones hayan sido tributarias, políticas, sociales, aun cuando hayan mediado uno y varios personas que ni siquiera eran judíos o de la fe en aquel tiempo, Dios se sirvió de todos ellos para cumplir con su plan. Y no era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez que lo hacía. En algún momento les recordaba que la narración bíblica nos habla en los profetas fundamentalmente, ¿sí? Y en las narraciones de las crónicas de los reyes, también de cómo se acabaron los reyes, ¿sí? Y llegaron los imperios. Y llegó un personaje importante, Nabucodonosor, de quien la Biblia dice que el mismo Dios se refería a él como Nabucodonosor, mi siervo. Cosa que luego extrapoló a otro emperador que le sucedió a él cuando los medos y los persas invadieron y arrasaron con Babilonia. Y llegó Ciro. Ciro también es nombrado como siervo de Dios. Ninguno de los dos era judío, ninguno de los dos conocía al Dios verdadero y sin embargo Dios se sirvió de ellos para cumplir con su plan para su pueblo. ¿Sí? Lo que significa que hasta nuestros días Dios sigue obrando por medio de su pueblo y también fuera de él para que su propósito se cumpla. Por eso, cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, oramos por tu plan y por tu propósito, con nosotros o a pesar de nosotros, está usted orando con la verdad. Dios va a cumplir su plan con usted o a pesar de usted. De eso no le quepa la menor duda. ¿Sí? No hay ninguna duda de eso. Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene un plan para la historia, Dios tiene un plan para su pueblo y ese plan se va a cumplir. ¿Sí o sí? La diferencia está en cómo quiero ser yo parte de ese plan. En lo personal a mí no me gustaría que sea a pesar de, sino con. Y esa debería ser la oración de todos nosotros todo el tiempo. ¿Qué sabemos nosotros de esta descripción de José? Porque nos dice que era de la familia de David.
Si ustedes van al Evangelio de Mateo, el otro evangelio que también narra los hechos desde el nacimiento de Jesús, yo les había explicado que solamente 2 evangelios lo hacen, van a encontrarse varias veces con que también se refieren a José como José de la familia o de la casa de David. ¿Sí? Varias veces sucede esto. Y entonces, ¿a qué se refiere todo este tema de manera puntual? ¿Sí? Vamos a ver 2 cosas que son importantes. Yo les había hablado de que Lucas no habla directamente o hace alusión explícita, pero sí cita a textos bíblicos de profetas que hablaron de este tema. ¿Sí? Vamos a ir por un momento a 2 de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Esto es una lectura fluida. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice Dios a David, ¿no? ¿Sí? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, hasta el 16. ¿Sí? Eternamente hasta el final. Dios le prometió a David que de sus entrañas, de su linaje, vendría el verdadero rey, el que le edificará casa. Solo para recordar, recuerden ustedes que David quiso edificar el templo para Jehová y Dios le dijo que no, que sus manos estaban manchadas de sangre, de mucha sangre, y que no sería él quien lo haga sino Salomón. Salomón edificó el templo tiempo después de la muerte de David. Pero en esta profecía específica no se refería al templo de paredes ni al templo de madera, ni siquiera con el mayor de los lujos que Salomón sí construyó. Se estaba refiriendo al templo definitivo, a ese templo que era el propio cuerpo del Señor Jesucristo, al que el mismo Señor Jesucristo se refirió, se paró y les dijo: miren, yo al templo puedo destruirlo en 3 días y volverlo a edificar otra vez. Y se le burlaron, pero él no entendía que no se refería a un edificio, sino a sí mismo. Él iba a morir y en 3 días resucitaría como el templo definitivo. Ya no necesitaban un lugar al cual ir a adorar, porque Dios estaba en la tierra. Ya no se necesitaba absolutamente nada de eso. E Israel sigue hasta el día de hoy llorando el retiro de la presencia de Dios del templo. ¿Sí? Para más señas pueden revisar las profecías de Ezequiel. Ahí van a encontrar ustedes ampliamente desarrollado este tema. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos a un Dios estableciendo un pacto con David. ¿Sí? Lo interesante de esto es que esta profecía también, por medio de Samuel, dada por Samuel, no se cumplió en 1 año ni en 2. Entre David y la venida al mundo del Señor Jesucristo hay aproximadamente 1000 años. 1000 años tuvieron que pasar para que esa promesa se cumpla. Y entonces la narración bíblica en Lucas hace referencia y le dice: oye, a ti, José, de la casa de David, porque de ahí tenía que venir el linaje del Señor, se está cumpliendo esa profecía de 1000 años atrás. Esto nos golpea porque a los seres humanos, especialmente a los de nuestro tiempo, nos gustan las cosas rápidas. A mí me ofreces, a mí me cumples mañana. Y no entendemos que los tiempos de Dios definitivamente no son los nuestros. ¿Sí? Hay cosas que estamos sembrando aquí, siguiéndole a Dios en este momento, y que nuestros ojos no llegarán a ver en fruto. Y no pasa nada, porque a nosotros no nos corresponde exigirle a Dios ver el fruto de las cosas que Él nos manda hacer. Nos corresponde obedecer en amor lo que Él nos ha mandado a cumplir. ¿Okay? Segunda profecía, Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y entonces la segunda profecía a la que se refería era justamente la ciudad en la que había de nacer. Si bien al Señor Jesucristo se le decía nazareno por su lugar de residencia, Él no nació en Nazaret, nació en Belén de Judá, que fue el mismo lugar en donde nació el rey David. ¿Sí? Acuérdense ustedes que los reyes dentro del Antiguo Testamento no llegan con la veña de Dios. No es que Dios les dijo: a ver, ¿saben qué? Ahora se me ocurrió que vamos a ponerles reyes.
Llegó de que el pueblo de Israel se levantó contra Samuel y les dijo: oye, las otras naciones tienen reyes, nosotros ¿por qué no? Nosotros queremos tener un rey. Y por eso Samuel ora y le dice: Señor, perdónanos, pero están pidiendo un rey. Y las palabras y el juicio de Dios en respuesta a Samuel me suenan y me siguen sonando tanto hoy en día. No te preocupes, no te están diciendo que no a ti, me están diciendo que no a mí. Fue lo que dijo Dios en su respuesta. Y entonces el pueblo de Israel abandonó la teocracia, que era el gobierno de Dios, para asumir la monarquía. ¿Y cómo les fue? Sin embargo, a pesar de tremenda barbaridad, de haber tenido a Dios gobernando y en lugar de él ponerle a un hombre, Dios se vale incluso de eso para que desde el linaje de David llegue el rey definitivo. El profeta Miqueas describe las líneas que les leí hace un momento entre los años 740 y 697 a.C., alrededor de 300 años después del reinado de David. Esta profecía complementaba lo que acabamos de revisar en la narración de Segunda de Samuel. El emperador romano César Augusto, quien con certeza se consideraba a sí mismo el hombre más poderoso de aquel tiempo, no era sino un instrumento en las manos de Dios, era un peón en las manos del rey que seguía adelante con la ejecución de su plan. ¿Sí? Eso es lo que era el gran emperador. El emperador César Augusto no partió la historia en dos. El emperador César Augusto ni ningún otro derramó su sangre por nosotros. Ningún emperador, rey o presidente nos ha salvado ni nos salvará. Solo en Cristo hay salvación. Y eso es lo que nosotros debemos repetir y repetirnos una y otra vez cuando nos vienen con falsas promesas hasta mesiánicas para querer engañarnos por un voto. Versículo 5, para ser empadronado, dice, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cuando revisamos y comparamos las genealogías de José y de María en Mateo y en Lucas respectivamente, podemos validar que ambos, no solamente José provenía de la casa de David, María también, el linaje de María también venía de la casa de David. Era un linaje perfecto hasta el punto en el que tenían que llegar. ¿Sí? Recuerden ustedes, además, que tanto María como José de la casa de David estaban o se debían a una tribu de las de Israel, y era la tribu de Judá. ¿Sí? Por eso a Jesús también se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Sí? El linaje del Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, cosa que aterrizó en David, que aterrizó en Belén y que luego llegó a través de María y de José para cumplir con lo que se había dicho a través de los profetas. ¿Sí? Cuando uno lee la historia y empieza a ver la historia de la salvación como algo lineal y cronológico, va viendo cómo Dios pone cada cosa en su cubículo y todo se cumple orquestada y planificadamente de una manera maravillosa. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y va a bendecir el orden. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El humano? No, el orden de él. Eso es lo que tenemos que buscar, el orden de Dios. Versículos 6 y 7. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La capacidad hotelera de Belén no abastecía definitivamente para recibir a tanta gente. ¿Sí? Piensen ustedes en un pueblito chiquito de aquí del Ecuador, eso era Belén, un pueblo muy chiquito, ¿sí? Que tenía un mesón, tal vez no habla de los mesones, habla de un mesón, que era básicamente un hostal, algún lugar de paso para viajeros. Ya no había espacio para José y para María, que además llegaron con las justas, porque les tomó mucho tiempo el llegar desde Nazaret para allá, desde la provincia de Galilea. Y entonces nos dice que no hubo lugar para ellos y tuvieron que buscar dónde tenía que nacer el Señor Jesucristo. Se nos habla de un pesebre. Cuando yo les digo pesebre, ¿qué viene a su mente? Una cajita, dicen por acá. ¿Sí? Una canasta, ok, un establo. Por nuestro por nuestra forma de crearnos, cuando a mí me decían pesebre, yo pensaba en esa casita con techito de paja, ¿no es cierto? ¿Sí? Que estaba por ahí con unos huequitos o una cuevita con pajitas por allá, y para mí, de hecho, si usted va a la avenida Naciones Unidas, no, a la avenida Amazonas, en el Parque de la Carolina, y usted pide un pesebre, le van a entregar una casita. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque es lo que nos enseña. Pesebre no era eso. Si nosotros vamos y hacemos un poquito de historia, el pesebre era el bebedero de los animales de granja. ¿Sí? Entonces por acá me decían cajita, algo por el estilo. Era un tema de madera más o menos de este tamaño, ¿sí? Con un hueco, no de madera, de piedra, ¿sí? Más o menos de este tamaño, ¿sí? En donde los animales podían acercarse
a beber tranquilamente el agua sin que se vaya. ¿Por qué tenía que ser de piedra? Para que el agua no se filtre. ¿Sí? Si ponían en la madera se les iba, ¿verdad? No funcionaba. Entonces era de piedra. Tomaban una piedra, la tallaban y dejaban un hueco en el medio. Al Señor Jesucristo le pusieron pajita ahí y le acostaron en un bebedero de vacas. ¿Sí? El bebedero, por supuesto, estaba dentro de un establo, es cierto. Entonces, la casita esa que nos venden o que les vendían, si es que lo hacen o lo hacían, era justamente eso. ¿Sí? Era el lugar donde estaba el bebedero. Y al Señor Jesucristo nos dice en la oración que le cogieron y dijeron: ve, esto está medio parecido a una cuna. Clac. ¿Sí? No había marcas como Graco, como Play, no sé qué, de las cosas que tenemos en nuestros tiempos. Nada de eso había. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores se acostó en un bebedero para vacas y para burros. ¿Sí? Ese fue el lugar en el que se le recibió. Y como les dije hace un par de semanas o 3 semanas aproximadamente, es increíble cómo la forma en la que nosotros planificamos no se acerca ni medianamente a la forma en la que Dios planifica sus cosas. ¿Sí? Los decíamos, ¿no es cierto? Si yo tuviera ahorita que preparar el alumbramiento de mi hijo, o como lo hice en su momento, ¿qué hacemos? El mejor hospital, los mejores médicos, donde a ver cómo vamos a poner esto, le preparamos todo maravillosamente, que está muy bien, qué lindo. Pero cuando el Hijo de Dios vino a este mundo no pasó nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería dar un golpe de timón, mostrándole a la humanidad que lo más importante no era en dónde, era quién. Y que sus planes, sus veredas, sus pensamientos son muy distintos a los nuestros. Y les vuelvo a repetir una vez más, ustedes y yo no sabemos lo que es mejor para nosotros. No tenemos idea de lo que es mejor para nosotros. Porque estoy seguro que en la mente de ninguno de los que estamos aquí en este rato se nos hubiera ocurrido ni por accidente ponerle al Hijo de Dios en el bebedero de unas vacas. Jamás. Pero el plan de Dios era diferente. Tenía que darnos un golpe para que entendamos que no se trata del lugar, se trata de Él y de lo que vino a hacer y de la humildad que nos vino a enseñar desde su ejemplo más básico. Así de simple. ¿Sí? La humildad para recibir y decir: Señor, gracias por esto, por lo que me diste, gracias por lo que no me diste. Y como ora Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y a eso se resume todo esto. Llegar al corazón del cumplimiento bíblico para entender que Dios cumplió su plan como Él quería hacerlo, a su manera y muy claramente distinta a la nuestra. Jesús, siendo quien es, llevó una vida humilde desde su nacimiento hasta su muerte. Y esto nos muestra claramente ese camino divino de Dios tan lejano al nuestro. ¿Qué dice el profeta Isaías en los versículos 8 y 9 del capítulo 55? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es ahí cuando yo me siento chiquito, insignificante. Señor, la verdad, dime tú qué hay que hacer. ¿Para qué me rebano pensando yo? A mí no se me va a ocurrir nada que se acerque ni medianamente a tu voluntad. Muéstranos tú la tuya. Déjanos llenarnos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos muestre qué tenemos que hacer. ¿Para qué? Para todo en nuestra vida. No estoy hablando solo de la iglesia. Para su familia, para su trabajo, para sus actividades personales. Para todo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga hoy? Yo no sé cómo inician ustedes su día. Yo regularmente me despierto y mientras hago la segunda después del devocional es regresar a ver mi agenda. Digo, bueno, ahora voy a hacer esto, no voy a hacer esto, hasta a ti te atiendo, a vos no te atiendo, una serie de baños. ¿En qué momento le he dicho: Señor, verás, esto es, Señor, mira, aquí está, esto es lo que aparentemente tengo que hacer, pero dime tú qué tengo que hacer? Porque también supongo que compartirán mi pensamiento. Una es la cosa que yo planifico y otra es la que termina pasando. Dios mueve el calendario y hace que las cosas que a Él le interesen que se cumplan, se cumplan. Ojalá nosotros nos alineemos con la voluntad de Él, porque si no nos alineamos con la voluntad del Señor, toda tu agenda se va a la basura. ¿Sí? Porque Dios va a cumplir su propósito con o sin ti. Así de sencillo. Me detengo un momento para reflexionar en uno de los errores más comunes de la humanidad, como les dije hace un rato. ¿Sí?
Ese tema de creer que somos nosotros los que hacemos y deshacemos las cosas. Qué lejos estamos realmente de que eso sea verdad. No, hermanos. Yo les compartía también que en algún momento una de las personas que me mentoreó profesionalmente a mí decía, o solía repetir, ya no lo hace hoy. Decía, miren, para las cosas difíciles estamos nosotros, para las imposibles está Dios. ¿Qué es difícil y qué es imposible? ¿Qué es fácil? ¿Sí? Levantarse de la cama es fácil. Cepillarse los dientes es sencillo. Sepa usted que nosotros no nos levantamos si Dios no lo permite. Por lo tanto, ni lo fácil, ni lo mediano, ni lo difícil, ni lo imposible, ni ninguna de las cosas que pasan en nuestras vidas suceden sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, la primera oración que les invito a hacer a todos cada día en su primer pensamiento, en la mañana, debe ser ponerse a los pies de Dios y decirle, Señor, como oró el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad. Y enséñame a mí a alinearme con tu voluntad. Y que todo lo que haga hoy tenga un solo propósito, tu gloria y tu honra. Y si me equivoco, enséñame a pedir perdón, a corregir y a hacer lo que tú quieres que haga. No lo que me dice el vecino ni lo que creo yo, sino lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y eso no está tan distante ni tan difícil. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Dios nunca le va a decir al oído a usted algo que no esté aquí. Jamás. Dios no se contradice. Y nosotros tenemos que dejarlo muy claro y tenerlo muy claro para poder compartir eso con los demás. El Espíritu Santo es el que tiene que llevarnos a hacer las cosas. Bien dice la palabra en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted le dice a la gente del mundo que su primera actividad es orarle a Dios, le van a pensar que usted está loco, que usted está caduco, que no sé en qué está pensando. Aproveche mejor el tiempo, váyase a trotar. ¿Sí? O cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra necesidad, como lo cantamos también en alabanza, es buscarle a Él. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo anhelaré de ti. Por cierto, todas las canciones que cantamos hoy, como las que cantamos siempre en esta iglesia, están en la palabra de Dios. Hoy Juan Fran se recorrió unas 4 o 5 porciones de la palabra para recordarnos eso. Algunas dentro del mismo salmo, ni siquiera tuvo que irse muy lejos. Ese es el poder de la palabra de Dios, que nos lleva a cantar, a derramarnos en alabanza, en adoración, en palabra. Eso es lo que nos debe llenar, el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que cuando salimos de aquí y compartimos con otras personas, en mi corazón debe arder un deseo genuino de compartir lo que he aprendido de gracia. Y no otra cosa, ni nada más que eso. El nacimiento del Señor Jesucristo, humilde y sencillo, es una afrenta a los corazones de este tiempo que codician o codiciamos lujos innecesarios a la bandera de la comodidad. Es una afrenta al orden mundial y a la acumulación de una forma compulsiva y sin sentido, alejadas de la que Dios nos enseñó y nos invitó a hacer, sustentada en acumular tesoros arriba y no aquí, en donde nos roban y se dañan. En el cielo no hay ladrones, en el cielo no hay humedad, no hay nada que destruya lo que se acumula verdaderamente. Y cada vez que usted entrega su vida a Dios y se somete a su voluntad para buscarle en su palabra y la predica y la comparte, usted está acumulando tesoros en el cielo. Y eso es lo más importante de todo esto. Pero esa es una consecuencia natural. Nosotros no hacemos las cosas por los tesoros, las hacemos por amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Cada detalle de la vida del Señor Jesucristo obedeció un plan superior, efectivo y único. Las cosas sucedieron de la única forma en la que podían suceder. Dios nunca se adelanta, Dios no llega tarde y su soberanía es total y sus propósitos perfectos. No sé ustedes, pero a mí me llena de paz y tranquilidad ver la magnificencia de Dios. Le digo, Señor, ¿yo para qué me estreso? Tú estás en control. Nosotros vamos a seguir orando y debemos seguir orando por nuestro país, lo necesita. Pero yo me alineo mucho con lo que mencionaron en la alabanza. Yo tampoco sé cuál es el propósito de Dios para este periodo de sequía, pero es evidente que Dios nos está llamando la atención como país. Es evidente que eso está pasando.
Necesitamos de buscar de Dios. Si usted quiere que esta situación sea superada, tenemos que doblar rodillas juntos. Y tenemos que pedirle a Dios su gracia, su amor, su misericordia y su intervención. Porque no hay gobernante humano que pueda solucionar lo que está pasando en el Ecuador en este momento. Solo Dios tiene el poder para resolver esta situación. Por lo tanto, ¿qué nos atañe y qué nos debe convocar a todos como creyentes? A doblar rodillas juntos. A doblar rodillas juntos. Tenemos espacios en la iglesia para orar juntos. Vamos a hacerlo. No siempre podremos hacerlo de manera presencial por la misma circunstancia. Pero si lo tenemos que hacer de manera virtual o cualquier otra forma, hermanos, hagámoslo. Nosotros fuimos convocados a orar y a buscar intensamente de Dios. No nos llamaron a vivir vidas light, sino sacrificiales, vidas entregadas a Dios, recordando que Él dio su vida por nosotros y nosotros no nos ha pedido que demos la vida, aunque sí debemos estar dispuestos a hacerlo. Entonces nos acomodaremos, sí, lo seguiremos haciendo, pero nuestro sentir, el de toda la iglesia, debe ser uno solo: adorar a Dios y buscarle a Él. No busquemos las soluciones en donde no las vamos a encontrar. Para la lluvia, para la situación económica, para la crisis, para su vida y para la mía, la respuesta es una sola: Cristo. Es lo único que nos debe importar. Seguramente nosotros anhelaríamos haber sido testigos del nacimiento del Señor Jesucristo, pero yo les quiero invitar a que anhelemos algo más. Anhelemos ver su segunda venida. Anhelemos fervientemente esa oración que tenían en la iglesia del primer tiempo: Maranata, ven Señor Jesús. Te anhelamos, ven ya. Con algún hermano en esta semana cruzábamos mensajes donde coincidimos en eso. ¿Qué es lo mejor que podría pasarle a esta iglesia, a esta ciudad, a este país y a este mundo? Es que Jesús venga ya. Esa segunda venida que ya no va a pasar en un pesebre, ni en un establo, con autoridad, con poder y con trompeta, para que todo el mundo lo vea y doble sus rodillas reconociendo que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y entonces, el nacimiento tuvo una razón, tuvo un cómo, un porqué y un para qué, pero la segunda venida será definitiva. Y todos los acontecimientos alrededor de ella también. No sabemos el día ni la hora, pero velemos y estemos preparados, amados hermanos, para recibir al Señor Jesucristo como el Rey que es. Les invito a que oremos agradeciéndole al Señor por este tiempo. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias por recordarnos tantas cosas, Señor, que pasaron, que suceden y demás. Gracias, Padre Santo, por darnos una lección de amor y de humildad. Pero al mismo tiempo, Padre Celestial, gracias porque tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor mío, porque en ese propósito el objetivo es uno solo: darte la gloria a ti. Y hoy, Padre Celestial, agradecidos como lo estamos por la obra del Señor Jesucristo, venimos a ponerte a tus pies también nuestro anhelo ferviente de tu segunda venida. Te anhelamos, Señor mío, porque anhelamos estar contigo por la eternidad, pero queremos estar preparados para ese día grande y temible, como lo dice tu palabra. Para ese día que para los hijos de Dios será maravilloso, porque te veremos regresar por nosotros, tu iglesia. Gracias, Padre, por ese plan y ese propósito divinos que se cumplirán con certeza. Y no sabemos, Señor, si nuestros ojos los lleguen a ver, pero amén de que eso suceda o no, sabemos, Padre Celestial, que desde la eternidad del otro lado y de un solo nombre será proclamado en aquel día: el de Cristo, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.